Bueno, vamos a ver hoy la clase de impedanciometría. El objetivo de esta clase va a ser comprender cómo esta prueba objetiva completa el pedido del médico o del especialista o del profesional de la salud, en donde pide audiometría, logoaudiometría, impedanciometría. Lo vamos a hacer a través de una mirada integral. Esto va a ser para completar esta serie de estudios que está pidiendo el profesional de la salud de una persona. La impedanciometría es un estudio objetivo que se realiza en una persona de diferente edad, puede ser desde bebés, niños, adultos y adultos mayores, y es el estudio del oído medio. Es un estudio objetivo en donde el paciente no tiene que dar la respuesta. Tiene que colaborar en que se queda quieto, como le vamos a dar las indicaciones, en no tragar saliva, y el resto lo hace el equipamiento que es para hacer esto, que se llama impedanciómetro, se llama el equipo. Entonces el impedanciómetro se activa, ¿sí?, a través de sus mecanismos, ya sea con botones o con otro tipo de mecanismo. Se activa y directamente larga el estudio y se obtiene una respuesta. Esta respuesta es a través de curvas en donde nosotros como profesionales fonoaudiólogos tenemos que hacer la interpretación de esta curva. ¿Y dónde se realiza? Se realiza directamente en el consultorio. En el consultorio, y no hace falta tener cabina sonoamortiguada, se necesita el espacio donde se pueda sentar al paciente, darle las indicaciones, decirle cómo se realiza el estudio y esperamos la colaboración de parte de él con quedarse quieto y no tragar saliva en el momento. Como les decía, se puede hacer en las diferentes edades de una persona y el procedimiento no es invasivo, no duele, y es así, es un equipo que tiene una sonda en el extremo, se coloca una oliva, un chupete, un tip de diferentes tipos de materiales. Pueden ser, los más nobles son los de silicona porque se amoldan al conducto auditivo externo, al CAE de cada persona. Se aprieta el botón y se obtiene el registro. Eso para los equipos que son digitales, automáticamente sale el registro. Y en los que son manuales, nosotros los fonoaudiólogos tenemos que hacer el registro en un timpanograma en donde se van a ver diferentes ejes, vamos a tener en cuenta valores que se registran desde esta máquina y lo tenemos que hacer con los resultados, los tenemos que trazar a estas curvas con sus diferentes colores, rojo para el oído derecho, azul para el oído izquierdo. Nos vamos a centrar en esta zona que es la zona del oído medio y vamos a tener en cuenta, primero el CAE. El CAE tiene que estar libre. ¿Cómo sabemos si el CAE está libre? Lo vamos a ver a través de una otoscopía primero. Entonces hacemos la otoscopia, vemos en qué estado está, en qué condiciones está la membrana, si está completa, si no está perforada, si no tiene alguna cicatriz, porque como el estudio es que se realiza mandando presiones a través del conducto auditivo externo, se va a modificar la membrana. La membrana se puede mover. Si está en estas condiciones el oído medio, que está seco y limpio, entonces la membrana se va a mover libremente. Entonces en el resultado se va a poder observar una compliancia o cúspide de punta centrada en cero, buena compliancia. Y si no se puede mover, hay que ver por qué. Porque a lo mejor dentro del oído medio, o dentro de esta cavidad, o dentro de este ecosistema, pueden haber secreciones, moco, pus, por situaciones respiratorias, crónicas o del momento, por alergias estacionales, entonces, o por otitis a repetición. Entonces, si se encuentra dentro de un proceso, a lo mejor la membrana, por más que se le haga fuerza, por más que se le ponga presión, la membrana no se va a mover. Si no se mueve la membrana, tampoco va a haber movimiento
tímpano osicular. ¿Estamos? Entonces, si no hay movimiento de los tres huesecillos, tampoco, o sea, la cadena va a estar rígida ahí en ese momento, entonces vamos a obtener, sí obtenemos un resultado, pero la curva va a ser distinta que cuando la persona no tiene inconvenientes o no está, el oído medio no está con alguna secreción. Vamos a localizar la impedanciometría en dónde, en los procedimientos que tenemos que hacer con respecto a esta persona con los diferentes estudios que dividimos en dos, los estudios subjetivos y los estudios objetivos. ¿Dónde vamos a situar a la timpanometría? En los estudios objetivos, tanto la timpanometría como los reflejos estapediales. En esta situación, ¿por qué objetivo? Porque no vamos a necesitar la respuesta inmediata del paciente, o sea, la colaboración como respuesta del paciente, porque esto lo va a realizar solamente el equipo que tenemos. Entonces, para lograr el registro de la timpanometría y el registro de los reflejos estapediales, vamos a utilizar un solo equipamiento. Con respecto a las subjetivas, es lo que ya habíamos visto, en donde está la audiometría, la logoaudiometría y las pruebas supraliminares, donde necesitamos la respuesta y la colaboración del paciente. ¿Estamos? Como no se puede realizar los estudios en cualquier momento tenemos que hacer un procedimiento, ¿sí? En donde si el pedido viene con los 3 estudios, entonces tenemos que hacer los 3 estudios y este tercero tiene que ser coherente y va a englobar la situación de los resultados de los 2 anteriores. Tiene que ser coherente. No puede ser que la audiometría dé un resultado, la logo de otro y la impedanciometría otro. ¿Ya estamos? Entonces, se utilizan las técnicas de registro, ya sea en forma manual, con los diferentes colores para las diferentes curvas y los diferentes valores que vamos a ir tomando, o se hace el registro con el aparato digital que directamente ya larga un resultado que ya está impreso en el papel. Para eso hay que tener presente la fisiología y la fisiopatología existente en el momento de realizar el estudio. Los resultados, como les decía, se registran oídos por separado, tanto para impedanciometría o timpanometría y para los reflejos estapediales. Los recursos que tenemos van a ser, tenemos que seguir el algoritmo y el procedimiento, ¿sí? Para realizar este estudio con las indicaciones que se le tienen que dar al paciente, cómo tiene que hacer hasta que la máquina logre registrar o que nosotros mismos logremos registrar los resultados, tanto primero para un oído como después para el otro. Una vez que retomemos y tengamos los resultados, ahí vamos a tomar como profesionales de la salud las decisiones de qué tipo de informe le vamos a mandar a la persona que nos requiere o que requiere de este estudio. Y de ahí en más se pueden hacer sugerencias también a través de los resultados que vamos viendo. La finalidad de este estudio es saber cómo se encuentra el sistema tímpano-osicular. ¿En qué estado se encuentra la membrana timpánica y los
tres huesecillos que componen el sistema tímpano-auricular. Entonces, si la membrana está en condiciones, si está sana, si está perforada, si tiene cicatriz y si los huesecillos, los tres funcionan, si se mueven, si no se pueden mover o si le falta alguna parte a esta cadena, si esta cadena está rota en algún lugar. Estos dos estudios se hacen con el mismo equipo, la timpanometría se hace primero y es a través de presiones que, como les decía, se mandan a través de la sonda y la oliva. Entra la presión dentro del conducto auditivo externo. Entonces, el reflejo estopedial se toma como segunda parte de este estudio y es a través de tonos puros. Se van a sentir sonidos. Esos sonidos son los que van a activar el reflejo acústico estopedial. Para realizar esto, la aparatología es variada. Acá pueden ver que son modelos más clásicos y son modelos que son manuales. Como ustedes pueden ver, tiene una serie de botones y unas perillas, los dos tienen perillas y tienen visores. En este visor, estos dos visores, podemos ver que tienen agujas que se van a mover desde el 0 hacia la derecha, donde están las presiones positivas, el más 100 y el más 200, vuelven a 0, y después se toman las presiones negativas, menos 100, menos 200. Este equipo ya trae todas las frecuencias que hay que tomar, ¿sí? Y luego se pasa con este botón se pasa al reflejo estopedial y se toman los reflejos y se utiliza esta segunda perilla con la intensidad del tono. Aquí vemos los modelos un poco más avanzados. Ambos dos se encuentran dentro del departamento de Raquel Mauret. Este es data de mayor antigüedad y este es el que tenemos ahora, de alta tecnología. Entonces pueden ver que por más que tengan botoneras, también cuentan con la misma herramienta. La sonda, el auricular que va en el otro oído y aquí vendría la punta de la sonda donde va a ir el tip o el chupete o la oliva. Y aquí lo mismo, aquí está la sonda, aquí se coloca la oliva y aquí pueden ver los dos visores en donde se van a registrar los resultados en forma de curvas. La sonda, que termina en una oliva, está compuesta por estos tres elementos, ¿sí? Un parlante, un micrófono y la bomba. Todos estos se ponen en funcionamiento y mandan hacia adentro del CAE presión. La membrana timpánica, si se mueve, si se logra romper la impedancia con la fuerza, con la energía y con la presión que se manda, si se logra mover esto, esto inmediatamente emite una respuesta que se refleja directamente por la misma oliva y sale. Hacia este lado, la curva, con compliancia o sin compliancia. Compliancia es la altura en donde se va a mover esta curva, hasta donde es el pico máximo que llega. El micrófono, ¿sí?, que va a tomar aquí, de dónde va hasta dónde van los reflejos, y la bomba que va a ser la que haga la presión. Mayor cantidad de presión, más fuerte va a ser la presión y recibe la respuesta. Mueve, se activa la respuesta y vuelve. Y eso es lo que nosotros vemos reflejado en el visor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo situamos al paciente directamente en el consultorio, le decimos, mire, le vamos a revisar el oído, vamos a ver cómo está su oído, si es que no tiene un tapón de cera, y con un otoscopio, ¿sí?, se certifica o se levanta la oreja hacia atrás,
se sube, se mira, a ver si no nos encontramos con un cuerpo, que en este caso un tapón de cera, y que no esté obstruyendo el conducto, ¿sí? Si en todo caso hubiere en ese momento un tapón de cera, primero tenemos que mandar de vuelta al otorrino, por si él no lo revisó, y nos manda a nosotros directamente, lo mandamos de nuevo para que le hagan la extracción del tapón de cera, luego vuelve a la consulta y ahí recién le podemos hacer la timpanometría. Entonces, tenemos al paciente, le vamos a pedir que se siente, ¿sí? Y que le decimos que él va a sentir en este momento la sensación de oído tapado y que va a sentir presión y sonidos dentro del oído, pero que no es invasivo, no le va a doler y tampoco le va a aturdir el sonido que está escuchando. Y le decimos que mientras que esté en duración el estudio, no trague saliva, no se mueva, no mastique y no hable. Esas son las recomendaciones que se le dan al paciente, que generalmente siempre todos los adultos respetan. Y por ahí, cuando el niño es muy pequeño, tenemos que hacer otro procedimiento de distracción en ese momento para poder lograr el estudio, porque el estudio, una vez que colocamos la oliva o la sonda dentro del conducto auditivo externo, tiene que estar bien obturado. La obturación nos dice que está en condiciones de realizar, ese oído está en condiciones de recibir este estudio. Y la obturación se ve a través del equipo. Por ejemplo, con luces. Nos puede decir, si está en rojo, quiere decir que todavía no está obturado. Si prende la luz verde, entonces sí, y ahí sí podemos dar enter y hacer que salga el estudio. Si no, hasta que no se obture bien, no podemos realizar. Y la obturación puede variar, depende de varios factores. Uno, que no buscamos el tip apropiado o la oliva apropiada, porque todos los conductos auditivos externos son diferentes según las edades y según, a veces, tanto para hombres o para mujeres, algunos son más amplios, más grandes, más chicos, más cortos. Entonces uno, por eso también tiene que revisar con el otoscopio y uno ya va teniendo una idea de elegir cuál es el tip más conveniente para obturar esa oreja. Entonces, se verifica con el otoscopio de que no haya algo que le esté obstruyendo el CAE y se coloca el tip o el chupete de manera completa, o sea, bien hasta adentro. En los adultos se tira el pabellón, o sea, esta parte hacia atrás y hacia arriba. Y en niños se tira hacia atrás y hacia abajo. Luego, con los botones o con las perillas, empezamos el estudio. Primero hacemos la aplicación de las presiones, primero las positivas, luego las negativas, y vemos el movimiento del sistema tímpano-ocicular. ¿Cómo sabemos que existe un movimiento tímpano-ocicular? Por el trazado de la curva. El algoritmo timpanométrico es, primero, obturo el CAE, luego aplico presiones. Voy primero a las presiones positivas, al más 100 y al más 200, luego vuelvo al 0 y después voy a las presiones negativas. Menos 100, menos 200, vuelvo a 0 y ahí termina esta toma de timpanometría, ¿sí? Y ahí queda conformada la curva timpanométrica. Y este es uno de los resultados que podemos obtener. Este es el visor y nosotros acá, ¿qué podemos ver? Vemos diferentes cosas. Vemos que acá está el 0. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que revisar primero? Si la curva está centrada. Entonces, la compliancia de la curva, o sea, la compliancia es la distancia que hay entre la cúspide y la base. Si tiene buena compliancia y está centrada, y tiene registro positivo y registro negativo y la compliancia es alta,
llegando al 1, cerca del 1, nosotros podemos inferir que este oído esté bien, ¿sí? Que este oído medio, no, no estoy hablando de audición, sino de cómo se encuentra el oído medio. Entonces, este oído medio esté bien, está dentro de los parámetros esperados. Este y el anterior, como ustedes pueden ver, era el registro del oído derecho. Ahora vamos al registro del oído izquierdo. ¿Qué podemos ver? Lo mismo, tiene compliancia, tiene registro hacia los positivos, tiene registro hacia los negativos y apenas un leve corrimiento del 0. Entonces, es ahí cuando nosotros como profesionales debemos decidir y le mandamos el resultado al médico y le decimos, esto está dentro de los parámetros esperados o, bueno, este paciente tiene buena compliancia, pero está hacia un poquito corrido hacia los negativos, pero bueno, eso no hace a que no sea un estado óptimo para el oído medio. Y aquí encontramos los diferentes tipos de curva que ustedes van a conocer y que pueden ver. Esto que está acá, todo esto que está acá, es un timpanograma, ¿sí? Que tiene dos ejes. El eje de la compliancia, que va a ser la altura de la curva, y el eje de las presiones. ¿Estamos? ¿Qué nos fijamos nosotros? El 0. Vamos a ver, vamos a la curva A, nos dice que esta curva A tiene una compliancia, tiene buena compliancia, que está centrada, que tiene respuestas en presiones positivas y tiene respuestas en presiones negativas. Esta respuesta está bien. Podemos decir que este oído medio se encuentra dentro de parámetros esperados. Vamos a la B. Miren lo que encontramos acá. La compliancia está baja, pero no está centrada. La tenemos dentro de las presiones negativas. Tener una respuesta que vaya que el registro mayor sea hacia las presiones negativas, nos está indicando que a ese oído medio algo le pasa. Y en realidad es el registro de una obstrucción tubaria, en donde la trompa de Eustaquio, que está por acá, en este lugar, quiere decir que o está llena o tiene algunas gotitas de secreciones que son parte de un momento que está atravesando la persona, que puede ser que tenga sinusitis, que puede ser que tenga alergias estacionales. Entonces, está con todo un cuadro respiratorio que tiene de 1 a 2 días de secreción o de mucosidad, y una de esas gotas va a parar a la trompa de Eustaquio y está conectada, está íntimamente relacionada con el oído medio. Perdón. Entonces, hace esta curva, ¿sí? Y vamos a la C. En la C, ¿qué vemos? Una curva que no está muy alta, que tiene una compliancia apenas, tiene registro de presiones positivas, presiones negativas, está centrada, pero está baja. Eso suele ocurrir en algunas de las hipoacusias neurosensoriales. ¿Por qué? Y la hipoacusia neurosensorial también puede dar con compliancia, pero no tan alta. Y también con registro de presiones positivas y con registro de presiones negativas y compliancia centrada en 0, la hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué? Porque el problema de este oído está en el oído interno y no en el oído medio. Y todo este estudio es para saber cómo está el oído medio. Entonces, si la persona tiene hipoacusia neurosensorial, puede ser que su oído medio en este momento esté en perfectas condiciones. Y después tenemos la D, que tiene una compliancia muy alta, tiene presiones positivas, presiones negativas, bien centrada, y es una curva que podemos decir en parámetros normales. Y aquí vemos ya directamente dónde está la ubicación del problema para saber el tipo de curva que vamos a encontrar. Veíamos todo esto, es el oído medio.
Este es el conducto auditivo externo y estas son las curvas. En este caso vemos que todo el oído medio se encuentra desocupado, que no hay problema en la membrana, que el conducto auditivo externo está seco, limpio. Entonces vamos a obtener una curva, no una curva normal, porque no se dice normal en timpanometría. Se dice curva centrada con buena compliancia y con registro de las presiones positivas y las presiones negativas. Esto sí estaría dentro del parámetro esperable. ¿Qué pasa cuando ya tenemos ocupado el oído medio? Tenemos una curva o que no hace compliancia en pico o una curva plana. ¿Por qué? Porque la presión que va a ejercer la oída acá hacia la membrana timpánica, como esto está totalmente ocupado, ¿sí? Por secreciones o por algo específico, como secreciones, pus, un proceso alérgico, otitis a repetición. Entonces, como está todo ocupado, directamente cuando se manda la presión no se mueve la membrana, no puede moverse, no pueden moverse los huesecillos, porque su ecosistema está totalmente ocupado y denso ahí. Entonces, por más presión que le pongamos, la curva no va a tener compliancia. Va a ser una curva plana. En este caso, acá vemos la trompa de Eustaquio, ¿sí? Cuando está ocupada la trompa de Eustaquio, entonces el resultado va a ser, ya no está centrada en cero, sino que va a tener compliancia hacia los negativos. Entonces, esto es lo que se llama curva compatible con obstrucción tubaria o con la trompa de Eustaquio que esté ocupada. Y acá tenemos la curva. Esta curva podemos ver que también está centrada, pero su compliancia no es muy alta. Su compliancia es bajita, ¿sí? Pero tiene registro de las presiones positivas, tiene registro de las presiones negativas, pero la compliancia tiene un valor bajo, pero centrada. Esta es de la hipoacusia neurosensorial o del oído interno. O sea, como no está involucrado el oído medio, entonces la curva va a dar centrada, pero con compliancia baja. Y esta última, como podemos ver acá hay una parte que le falta a la cadena de huesecillos. Yunca, el martillo y el estribo, hay una parte que le está faltando acá para llegar a la ventana oval. Entonces, el registro va a ser así. No va a tener compliancia, no va a tener cúspide, no se va a cerrar, ¿sí? Va a seguir para arriba el registro. ¿Por qué? Porque no tiene cómo completar acá. Entonces, esto es lo que se llama cadena rota, cadena disrupción de cadena tímpano-osicular. O sea que ya no está completa esta parte, entonces tampoco va a estar completo el registro. No va a estar centrada, sí tiene comienzos y final de las distintas presiones, pero no tiene una cúspide que cierre por la disrupción tímpano-osicular. Hasta acá llegamos y ahora vamos a comenzar lo que sería el reflejo acústico estapedial, que es la segunda parte de esta timpanometría.